Nos encontramos en la Castilla del siglo XIV. Luego de la muerte del rey castellano Alfonso X, la reina madre María de Portugal y el ayo Juan Alfonso de Alburquerque presionan al joven heredero Pedro I para que aceptara un enlace con Francia, y el Papa Clemente VI, en connivencia con el rey Carlos V de Francia, enviaría a la reina diversas misivas aconsejándole reforzar la alianza mediante un enlace matrimonial. Alfonso X había tenido hijos bastardos con Leonor de Guzmán. Entre ellos estaban los hermanos gemelos Fadrique y Enrique de Trastámara, castellanos por ambos progenitores, y que se integraron en la corte del hermanastro, pero siempre estuvieron presentes en todas las revueltas contra el rey Pedro. La guerra con sus medios hermanos hizo que el rey Pedro finalmente aceptara los consejos de su madre y Alburquerque. La elegida para este enlace sería Doña Blanca de Borbón. Su historia está repleta de desgracias e infortunios que poca gente conoce. Blanca de Borbón nació en el año 1339 en la ciudad de Vincennes, Francia, y fue la hija de Pedro I, duque de Borbón, y de Isabel de Valois. Blanca estaba estrechamente relacionada con la monarquía francesa, ya que una de sus hermanas, Juana, era la esposa del rey de Francia, Carlos V. Después de un largo proceso negociador en el que intervinieron por la parte castellana el obispo de Burgos, Juan Sánchez Roelas, y Álvar García de Albornoz, hermano del arzobispo de Toledo, se firmaron los capítulos para la boda de Blanca de Borbón con el monarca castellano leonés Pedro I. El objetivo principal de aquel enlace era, sin duda alguna, fortalecer las relaciones entre las monarquías de Castilla y de Francia. La monarquía francesa entregaría como dote a la corona de Castilla 300.000 florines de oro, y Blanca de Borbón, por su parte, recibiría en calidad de arras las villas de Arévalo, Sepúlveda, Coca y Mallorca. El tratado fue firmado el 2 de julio de 1352, y el contrato matrimonial, el cual es ratificado 5 días después en Francia por el rey de Francia Carlos V, mientras que el 4 de noviembre del mismo año el rey Pedro hace lo mismo en Castilla. El rey de Francia se comprometió a pagar como dote de Blanca la suma de 300.000 florines de oro, los cuales serían entregados a plazo. Todas las negociaciones, el pago de la dote, así como el rico ajuar que Blanca llevaría a Castilla, fueron totalmente elaborados y sufragados por Carlos V. Su padre, el duque de Borbón, fue mantenido al margen. Sin embargo, el rey de Francia retrasó el pago de los primeros 25.000 florines para la Navidad, como estaba pactado. La comitiva que debía trasladar a Blanca demoraría 7 meses en llegar a su destino, y durante su ruta hacia Castilla, Blanca se detuvo en Aviñón, donde conoció al Papa Inocencio VI, el cual en un futuro cercano se convertiría en su principal y único defensor. Blanca nunca había deseado el matrimonio y hasta en 3 oportunidades había renegado de este, pero fue presionada por el rey de Francia, su cuñado, por su padre y hasta por su propia hermana, la esposa del rey, y finalmente acepta su destino. La infanta francesa entró en tierras hispanas por el Principado de Cataluña, llegando a Valladolid el 25 de febrero del año 1353. Llevaba consigo un excepcional equipaje, del que formaban parte una corona, estimada en 3.200 escudos de oro, y una diadema de oro valorada en 2.560 libras. Para estas fechas, su futuro esposo, el rey de Castilla, estaba esperando el nacimiento de un hijo, con su amante María de Padilla. Se trataba de la infanta Beatriz, que vino a este mundo en la ciudad de Córdoba en el mes de marzo del año 1353. Según los historiadores, nunca existió en Pedro I la voluntad de casarse, pero ante las presiones de su madre y de Alburquerque, el joven rey decide llevar a cabo la boda, y esta se celebraría en la iglesia de Santa María la Mayor, el 3 de junio del año 1353.
actuando como padrinos Juan Alfonso de Alburquerque y Leonor de Aragón. Por su parte, los bastardos de Alfonso X llevaban las riendas del caballo de la reina. Pero 2 días después de efectuarse dicho enlace matrimonial, que según todos los indicios fue consumado, Pedro I abandonó a Blanca y se marchó a la localidad de Puebla de Montalbán para reunirse con su amante María de Padilla. Existen varias versiones de por qué Pedro abandonó a Blanca. Algunos cuentan que fue por un supuesto adulterio entre Blanca y el hermanastro de Pedro I, Fadrique. Otros que el abandono de Blanca de Borbón obedecía a la inusitada pasión que el monarca castellano sentía en aquellas fechas por su amante María de Padilla. Y quizás la actitud de Pedro fue la respuesta al hecho de que los franceses no pagaron la dote convenida de antemano por aquel enlace. Esta última teoría es bastante aceptada por los historiadores. Lo más probable es que una vez a solas, Blanca haya dicho a su esposo, confiada en que ya eran marido y mujer y por tanto no tenía nada que perder, que el rey de Francia no disponía del capital suficiente para pagar la dote acordada, lo que le había llevado a retrasar su partida desde Francia. El rey Pedro, presionado por su familia y demás consejeros a este enlace, se habría enfurecido con razón ante tal engaño, desquitándose con la única persona que tenía a mano, Blanca, y corrobora esta creencia el hecho de que el rey Pedro nunca entregaría a Blanca las villas y las rentas que se habían pactado, y que el rey de Francia nunca reclamara la devolución de los bienes de ella, pues como ya se dijo, acudió a Castilla con un rico ajuar pagado por el rey francés. 2 obispos hispanos, los de Ávila y Salamanca, declararían nulo el matrimonio de Blanca de Borbón con Pedro I. Y en el mes de abril del año 1354, Pedro I se casó en la villa de Cuéllar con Juana de Castro. La postura de los citados obispos causó un gran disgusto al pontífice romano. Es más, el abandono de Blanca de Borbón constituyó un argumento de notable interés a los sectores de la nobleza que se habían rebelado contra Pedro I. Y Blanca de Borbón aportó un argumento de alto valor moral que caló profundamente en toda la sociedad, convirtiendo en justo un movimiento cuyos objetivos finales eran muy diferentes. Esto llevó a que a comienzos del año 1355 el legado pontificio lanzó en la catedral toledana la excomunión contra Pedro I de Castilla. El supuesto abandono y desatención conyugal de la reina se utilizaría como excusa para desatar una encarnizada guerra civil en el reino de Castilla. Por un lado, el bando del rey y por otro, el bando de la reina madre y el favorito, Alburquerque, al que se unieron numerosos nobles castellanos, incluyendo los hermanastros del rey. Se cuenta que María de Portugal, la reina madre de Pedro I, compadecida por el duro panorama que se le presentaba a Blanca de Borbón, decidió llevarla a la villa de Tordesillas y posteriormente a Medina del Campo. Pero algún tiempo después, por orden de Pedro I, Blanca de Borbón fue confinada en la localidad de Arévalo y luego en el Alcázar de Toledo, desde donde ella manda cartas al Papa Inocencio VI, en las que decía que el rey Pedro la sometía a grandes privaciones. Algunos historiadores dudarían de la veracidad de estas alegaciones. Entre los años 1355 y 1359, Blanca es confinada en el castillo episcopal de Sigüenza y posteriormente trasladada al puerto de Santa María, al castillo de Sidueña en Cádiz, Andalucía, en lo que es conocido como Castillo de Doña Blanca o Torre de Doña Blanca, para evitar que fuera liberada por el bando aragonés. Tiempo más tarde, la reina sería recluida en el Alcázar de Jerez de la Frontera, a fin de mantenerla alejada de los enfrentamientos entre Pedro I y el reino de Aragón. Al mismo tiempo, el Papa Inocencio VI presionaba para que fuera liberada. Mientras tanto, el rey regresaba al castillo de Ureña, en Valladolid, donde se alojaba su amante, María de Padilla, viviendo con ella definitivamente. En el año 1361, el rey encargó a su médico privado que envenenase a Blanca.
hecho al que se opuso el alcaide del Alcázar Diego Ortiz de Zúñiga, el cual prefirió renunciar a su cargo antes de permitir tal villanía. A la renuncia de Ortiz de Zúñiga fue encomendada tan sucia misión a un nuevo alcaide, el ballestero Juan Pérez de Rebolledo, el cual aceptó la misión sin el menor reparo. La reina Blanca de Borbón falleció en el año 1361, asesinada por orden de Pedro I de Castilla, de las manos de Juan Pérez de Rebolledo. Contaba con 25 años. Según la leyenda, sus últimas palabras fueron: «Dime, Castilla, ¿qué te he hecho yo?». Después de su asesinato, el cadáver de la reina Blanca de Borbón recibió sepultura en el convento de San Francisco de Jerez de la Frontera, y el sepulcro que contenía sus restos mortales permaneció en la capilla mayor de la iglesia del convento hasta que la reina Isabel la Católica ordenó trasladarlo al altar mayor. El sepulcro es de mármol y está adornado con los escudos de Castilla y Borbón. Se supone que los restos de la desdichada reina española se encuentran aún en el convento de San Francisco de Jerez. En la muralla urbana de Medina Sidonia, en Andalucía, junto a la iglesia de Santa María la Coronada, existe una torre con una lápida que dice muy expresamente lo siguiente: «En esta torre estuvo presa y acabó sus días a manos del ballestero Juan Pérez de Rebolledo en el año 1361 la virtuosa y desventurada reina Doña Blanca de Borbón, esposa de don Pedro de Castilla». Y así hemos llegado al final de esta triste historia. Gracias a todos por ver el video. Si les ha gustado, regálenme un like. Y si está de paso por nuestro canal y aún no se ha suscrito, lo invito a hacerlo y sobre todo a activar las notificaciones para que se enteren de los nuevos videos del canal. Espero que nos encontremos en un nuevo video para juntos seguir aprendiendo historia. Chao.